Buen día. Hoy nos toca desarrollar el tema del romanticismo en la literatura argentina. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que retomar los conceptos sobre qué es la literatura y qué es la literatura argentina. Eh, para definir la literatura, sí no hay una sola forma, ¿tá? Porque la literatura se entiende que es un fenómeno complejo y justamente difícil de definir. Entonces para ello se recurre, digamos, a distintas ideas. ¿Tá? Una de estas ideas tiene que ver con el concepto de ficción. ¿Tá? ¿Qué es una ficción? Por decirlo sencillamente, una ficción es una mentira. ¿Tá? Así de simple. Una ficción es una creación, es algo que yo invento. ¿Tá? Es algo que sale de mi imaginación y que por lo tanto no tiene, digamos, una referencia directa con la realidad. ¿Tá? Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿sí? La literatura es una práctica ficcional, es decir, cuando alguien dice, bueno, yo soy un escritor de literatura, el trabajo de esa persona en realidad es inventar cosas, básicamente inventar historias. ¿Estamos? Vamos a ver entonces ahora qué fue el romanticismo y cómo se desarrolló en Argentina. ¿Tá? El romanticismo es un movimiento literario. Esto lo tienen que haber visto cuando estudiaron algo de literatura latinoamericana. ¿Qué es un movimiento literario? Básicamente durante una determinada época, durante un determinado periodo de tiempo, los escritores elaboran textos literarios siguiendo determinadas pautas estéticas o determinados temas. El romanticismo fue un movimiento literario porque justamente lo que hace es proponer una forma de pensar el arte, ¿sí? Y algunas de las formas de producir el arte, ¿sí? Durante el romanticismo, hoy en día las seguimos utilizando. ¿Tá? El romanticismo surge en Europa, en países como en Francia, Italia, España, ¿sí? Y luego es, digámoslo así, importado hacia estas zonas. La época a la que estamos haciendo referencia es el año 1800. ¿Sí? Ustedes recordarán por historia que nuestro país se funda en 1810. ¿Tá? Entonces, el comienzo de nuestro país como tal, si bien nuestra constitución es mucho más adelante, la conformación de un territorio autónomo comienza a gestarse a partir de 1810 y tiene que ver justamente con el desarrollo de nuestra literatura y el desarrollo del romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes sabrán que a partir de 1810 en todo este territorio lo que prima es el conflicto, ¿sí? El caos. O sea, se hizo la revolución de 1810, luego se hace esta especie de triunvirato en 1813, en 1816 recién se firma la independencia y ahí comienza toda la serie de conflictos bélicos que en realidad había comenzado en 1810 pero que se siguen sosteniendo en el tiempo entre el territorio del Río de la Plata con los españoles. Cuando esto más o menos se soluciona, ¿qué sucede en Argentina? Comienzan lo que se denomina la etapa de la guerra civil, es decir, el interior del país, o mejor dicho, del territorio, está convulsionado, ¿sí? Y hay conflictos, hay choques de ideas, ¿tá? Y de personas, y fundamentalmente esto se da en el plano de la política, que hace que todo sea realmente un caos, ¿sí? Como en la mayoría de los conflictos, ¿qué es lo que sucede? Se crean bandos, ¿sí? Se crean dos grandes bandos, dos grandes, eh, digámoslo así, agrupaciones de personas con ideologías prácticamente opuestas, ¿sí? Y es en este contexto de caos, de revolución, de luchas, de conflicto, en que surge nuestra literatura. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la historia con la literatura? Bueno, si bien la literatura, como les decía al principio, es ficción, es algo que yo creo, que invento, que pienso, que me imagino, nunca, pero nunca esto que invento puede quedar, digámoslo así, aislado de la realidad. Siempre mi invención va a estar de alguna manera influenciada por lo que sucede en la realidad. Eh,
Entonces, los primeros textos literarios argentinos que van a surgir en esta época, en cierta medida lo que van a hacer es transmitir, ¿sí? O manifestar un poco todo ese conflicto, todo ese caos social que se estaba viviendo. Porque además, una de las características del romanticismo justamente tiene que ver con la expresión de la subjetividad. Es decir, el escritor en su texto literario inventa una historia, ¿sí? Algo que se le ocurre, surge de su imaginación, etcétera, etcétera, pero a su vez, en esta historia lo que va a hacer es expresar su subjetividad, su punto de vista, su pensamiento, fundamentalmente lo que él considera correcto a nivel político e ideológico, ¿está? Entonces, en este contexto es que se presenta el romanticismo. Retomando, recapitulando un poco, 1810, conflicto con Europa, a partir de 1816, las guerras civiles, ¿sí? En 1832, ¿sí? O sea, de 1820 a 1830, guerras civiles en el país, todo es un caos, ¿sí? Pero en 1832 hay un hecho político muy importante, que es la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder, ¿sí? Juan Manuel de Rosas era del interior del país provinciano, ¿sí? Asume como gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pero era tanto el conflicto que había en todo el país que a él se le otorgan las llamadas facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Parecido a lo que hablaba Alberto Fernández anoche, era una especie de poder supremo, ¿sí? Prácticamente como un monarca. Toda la política, todo lo que se decidía a nivel político e institucional, con lo que sea, economía, seguridad, educación, todo lo decidía Juan Manuel de Rosas. No existía el Congreso, no existía el Senado, no había leyes, no había constitución, todo lo decidía Juan Manuel de Rosas. Él asume estas facultades extraordinarias porque el país, como les explicaba hace un rato, era un caos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos lo van a considerar a Juan Manuel de Rosas como un dictador, ¿ya? Y lo que hace él es centralizar el poder en la ciudad de Buenos Aires. Allí van a surgir los dos bandos más importantes de las guerras civiles, de la guerra civil, mejor dicho, argentina, que tiene que ver con los unitarios y con los federales. ¿Tá? Los unitarios y los federales. Los unitarios consideraban que el poder debía estar concentrado en una sola ciudad, ¿sí? Que era Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Porque Buenos Aires básicamente manejaba el puerto. Y ustedes saben que las ciudades que manejan el puerto lo que tienen es mucha recaudación, ¿tá? Porque a través del puerto salen los barcos con mercaderías hacia el exterior, por ejemplo hacia Europa, y ahí se cobra el impuesto aduanero y eso era un dinero extremadamente significativo para la época. Entonces Buenos Aires comienza a enriquecerse mucho. Los unitarios, básicamente representados por las familias más poderosas y acaudaladas de Buenos Aires, ciudad, y también por algunas familias dedicadas a las actividades rurales, querían entonces centralizar el poder, la política, la economía, etcétera, etcétera, en Buenos Aires. Y los federales, en cambio, lo que querían era justamente un país, mejor dicho, un territorio que distribuya el poder a las provincias y que cada provincia tenga su propia legislación, sea una especie de territorio autónomo. Entonces, nuevamente, ¿y por qué estoy explicando esto? Porque la literatura en esta época, en este contexto, en este momento de surgimiento, lo que va a hacer es, en cierta medida, expresar todos estos conflictos políticos e ideológicos, ¿sí? El primer escritor argentino que se le reconoce como tal a partir de la escritura de un cuento, ¿sí? De un texto literario, es Esteban Echeverría, ¿sí? Esteban Echeverría había nacido en 1805 en Buenos Aires, ¿sí? Y fallece en 1851. Pero en el año 1830 aproximadamente, escribe lo que se considera como el primer cuento, el primer texto literario argentino, que es El Matadero, ¿sí? Un texto que lo vamos a explicar en el próximo video. Pero Esteban Echeverría
justamente es el principal representante del romanticismo en Argentina. Él había viajado a Europa, había estudiado en España y en Francia las principales características de este movimiento, vuelve a la Argentina, ve lo que está haciendo Juan Manuel de Rosas y lo va a considerar a Juan Manuel de Rosas como un dictador. Y también va a considerar este conflicto que se está desarrollando en los argentinos, esta división de bandos entre unitarios y federales. Si bien la postura de Echeverría tiene que ver con intentar superar esta división entre unitarios y federales, su pensamiento lo acerca más hacia la postura de los unitarios que la de los federales. El segundo autor que vamos a leer es Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? Sarmiento, nuestro gran prócer, seguramente a ustedes les suena con respecto a la educación, ¿sí? Pero en sus inicios, Sarmiento, antes de dedicarse de lleno a la política, fue escritor, ¿sí? Un excelente escritor, su técnica y su estética verbal son realmente impresionantes. Y se lo incluye también dentro de este rango de escritores del romanticismo en Argentina. Al igual que Echeverría, tiene una postura más cercana a lo que vamos a considerar la ideología de los unitarios. Entonces, resumiendo, el comienzo de la literatura argentina o los orígenes de la literatura argentina tienen que ver con el surgimiento también de Argentina como país, como territorio autónomo, ¿sí? El movimiento literario que se desarrolla en esta época es el romanticismo. El romanticismo tiene muchas características, pero por lo pronto destacamos la más importante, que tiene que ver con la expresión de la subjetividad y el pensamiento, ¿sí? Los escritores más destacados, Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento. Hay muchísimos otros, nosotros solo nos vamos a centrar en ellos dos, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos reflejan en sus textos literarios? Básicamente la discusión, ¿sí? La pelea, la pugna, ¿sí? Esta lucha entre distintas ideologías. ¿Cuáles eran estas ideologías? ¿Sí? Básicamente lo que tenía que ver con los unitarios y los federales. Los unitarios que intentaban centralizar el poder en Buenos Aires, y los federales que intentaban en cierta medida distribuir este poder en las provincias. Esto es lo que vamos a denominar nosotros y entender como dicotomía, ¿sí? Una dicotomía es una separación de, mejor dicho, un grupo de pares completamente opuestos, ¿sí? Es decir, blanco, negro, arriba, abajo, ¿sí? Son dos opuestos, positivo y negativo. No tienen nada que ver en común y de hecho son extremadamente exagerados. Esto ha sido todo por hoy, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta, espero sus preguntas.